Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos, discutiendo, analizando y sobreanalizando películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Davin Y yo soy Caro. y el día de hoy vamos a analizar y sobreanalizar, discutir la película de La Hermanastra Fea. No voy ni siquiera a intentar decir el nombre original porque es una película noruega, entonces no tengo ni idea de cómo pronunciarlo y no quiero hacer el ridículo, pero nos referiremos a ella como La Hermanastra Fea, que como ya decía es una película noruega de este año, catalogada quizás como una de estas películas tipo body horror, que ya discutiremos más a detalle las implicaciones de esto. Parece ser un género muy de moda desde la sustancia, pero que a la vez es al mismo tiempo una reinvención o una manera distinta de contar desde otro ángulo la historia clásica de la Cenicienta, ¿no? Entonces, hay mucho que analizar, hay muchos simbolismos, hay muchos, algunos más sutiles que otros, pero hay mucho que desmenuzar de esta película y lo vamos a ir haciendo poco a poco, pero para empezar me gustaría primero que nos comentaras qué expectativas tenías. Vemos que es una película que ya se anunció desde hace mucho tiempo, que traía un discurso de marketing quizás no el clásico, pero que ya te anticipaba ciertas cosas. De entrada ya sabía que se supone que era un body horror y que iba a tratar como a qué límites se puede llegar o qué límites se pueden romper con tal de alcanzar esa belleza, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué esperabas? ¿Qué expectativa tenías? Pues de esta película creo que sí tenía bastantes expectativas desde que se empezó a anunciar, ¿no? Desde el tráiler, desde que empezaron a decir, ¿no? Y todo sí, sí tenía bastantes expectativas. Se me hacía muy interesante como esta reinterpretación de La Cenicienta y sobre todo la parte de que fuera como no a nuestros tiempos, ¿no? O sea, como no la Ujú, reinterpretación, pero ¿qué pasaría si fuera en ujú. estos tiempos, Una no? TikToker. Ajá, sí, no, o sea, sino como de la época, o sea, de tal cual, ¿no? O sea, como de ese año. Y creo que está a lo mejor, no sé exactamente como en qué año esté situada la película, pero sí es a lo mejor como a lo mejor el siglo XIX, siglo XX, tal vez. 19, yo creo. Ajá, y me gustó bastante que fuera de eso, pero con poniéndole como todos o sea, los problemas a los que se enfrentan las mujeres todavía de la época actual. O sea, eso fue lo que me gustó bastante, que dijeran, los problemas a los que te enfrentas ahorita te los vamos a plantear a los problemas que se enfrentaban las mujeres de ese siglo, ¿no? O sea, eso me gustó muchísimo y que le metieran como esta cuestión muy sí del body horror, pero también como la parte psicológica, Ujú. o sea, como estos temas muy oscuros, o sea, desde ahí me atrapó, como vamos a ponerle a que vamos a reinterpretarlo, no la historia de la Cenicienta en cuanto a que se quiere casar con el príncipe y qué bonito y o sea, no, como todo lo que tengo que hacer para alcanzarlo, o sea, para alcanzar este ideal Ujú. y a todo lo que me tengo que someter y a lo que también muchas mujeres las obligan a que se tengan que someter ahorita. Entonces, eso desde ahí me atrapó. Como que mis expectativas fueron bastante altas. Sí, definitivamente creo que es una de estas películas que, como dices, me parece que alcanza este balance muy interesante entre situada en la época, en el momento en el que tradicionalmente ocurre la historia de la Cenicienta, obviamente una época de monarquía todavía, de el sueño es encontrar al príncipe azul, etcétera, etcétera.
y que a lo mejor esos aspectos específicos no son relevantes para la época, pero sí el tema de el alcanzar el ideal de belleza con tal de ser aceptados, ¿no? A lo mejor en ese momento por el príncipe, en estos tiempos parecía juego, pero en estos tiempos por TikTok y por Instagram y por demás. Entonces, ese balance que logra de emitir un mensaje acorde a la época de entonces, pero relevante a la época actual, creo que ya de entrada la volvía, a mí por lo menos me generaba expectativa, me generaba como la duda de qué tanto iba a poder cumplir con ese balance, porque era muy obvio. Creo que desde el tráiler se puede observar que la película está situada en la época, pero que el discurso va a qué tanto estás dispuesto para alcanzar ese ideal de belleza, ¿no? Y creo que al final, ya para ir entrando de lleno en el análisis de la película, creo que lo cumple y lo cumple con creces. Creo que es una película a la que yo no me quedó a deber nada. Creo que ejecuta bastante bien los temas, ejecuta bastante bien el body horror, ejecuta muy bien el aspecto psicológico. Creo que es de estas películas que sí tiene body horror, porque lo tiene, pero son escenas muy puntuales. No es tu tipo de película en el que toda la película es body horror. En realidad son escenas muy puntuales, pero muy efectivas, e inclusive hay escenas que son más perturbadoras, aunque no te pasen nada específicamente, ya lo dialogaremos en un momento. Pero sí, a mí en lo personal no me quedó a deber nada. Y pues bueno, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué te pareció? ¿Qué tanto crees que sí ejecutó estos temas? Y para ir comenzando la discusión. Sí, creo que bastante bien. Y a lo mejor ya valdría la pena ir empezando como de qué va la película para ya empezar de lleno con los temas, ¿no? Ujú. Podríamos empezar a lo mejor de manera general de qué trata la película. Sí, sí. Y pues bueno, como les mencionábamos, es tal cual sí podría decir la historia, el cuento de la Cenicienta, pero reinterpretado, ¿no? O sea, centrado en la hermanastra, ¿no? O sea, es una historia de, pues sí, un rey, bueno, como pues sí, un tipo que vive como en una mansión con su hija y se casa con otra señora que ya es viuda con 2 hijas, y entonces como que todo esto va mucho a juntar las fortunas, pero tanto de un lado como del otro esperan que con esto crezca la fortuna, ¿no? Como decir, ay, tanto la señora como el señor, en este caso el señor creo que se llama Otto, es el papá de Agnes, que en este caso vendría a ser la Cenicienta. Espera como, si me caso con ella voy a tener dinero, y la mamá de la hermanastra, que en este caso que es la protagonista Elvira, también espera que si se casa con él va a tener dinero, pero ni una ni otra familia tenían dinero. Muere el señor, como en la historia, y pues Agnes se queda a cuidado de ella, pero no tienen dinero. Entonces empiezan como esta situación de no tener dinero, incluso ni siquiera para poder enterrar o hacerle como una velación y como todos estos servicios funerarios a Otto. Y aquí es donde empieza ya como toda la trama, porque les llega como a Elvira, que es la protagonista, en este caso que es la hermanastra, lo que le llaman la hermanastra fea, que es Elvira. Le dice, bueno, lo podemos solucionar si yo me caso. Y la mamá le dice, ¿cómo crees que te vas a casar? O sea, eres Sí. muy fea. Porque le empiezan como a dar esta idea siempre de eres muy fea, pero porque no cumples los estándares, ¿no? O sea, tenía brackets. Eso me hizo, sí, me quedó la duda, ¿a poco ya desde esa época había los brackets, no? O Al sea, no sé, parecer. ajá, sí me quedó como eso. Dije, mira, no sabía. Y Agnes, por el contrario, tenía como todos los estándares, ¿no? La hermana, que en este caso es como Cenicienta, de la época, ¿no? Así como muy blanca, el cabello muy bonito, no tenía brackets, los dientes muy bonitos, la sonrisa bonita, ¿no? Y la mamá como, pues obviamente ella sí cumplía,
Y Elvira, su hija, su propia hija, es como de, o sea, mírate en un espejo, o sea, nadie te va a querer, ¿no? Y tiene otra hija que es más chica y obviamente ella todavía no estaba como en la edad ni siquiera para poder conseguir un esposo ni nada. Y de ahí les llega una invitación del reino para, va a haber como un baile para que el príncipe pueda conseguir una esposa, ¿no? Entonces todo se empieza como a desarrollar ahí porque dicen, justo aquí viene la oportunidad para que puedas conseguir un esposo, que te puedas casar con el príncipe. Y de aquí se viene toda la trama, que es todo lo que se tiene que someter Elvira para poder llegar a ser bonita, o sea, porque la mamá dicen que de que te casas, o sea, no importa lo que tenga que costar, no importa lo que tengamos que hacer, pero de que te vas a ver bonita y vas a cumplir con los estándares, lo vas a hacer. Y entonces es todo lo que vamos a ver en la película para que Elvira alcance esos estándares. O sea, aquí todavía no vamos con ningún spoiler, ¿no? O sea, es todo lo que se tiene que hacer para que pueda llegar a ser elegible, ¿no? Y que el príncipe la pueda elegir como esposa. Y pues obviamente también Agnes también empieza como a entrar a esta, digamos, competencia, porque sí es como una competencia, Tal o sea, cual. de una competencia a ver quién elige. Y también vemos que Elvira tiene como esto, ella sí tiene como estos sueños o como estas fantasías muy del amor. O sea, ella sí esta inocencia del amor, de enamorarse, de la idealización, porque ella lee como un libro de poemas, ¿no? Como Que se supone que escribió el que se príncipe. supone que escribió el príncipe. Entonces, como que constantemente durante la película te van pasando escenas, ¿no? Así de que ella se imagina que el príncipe la besa y habla con ella y se enamora de ella. O sea, como que ella sí tiene mucho esta fantasía del príncipe, ¿no? Que se va a enamorar, que él se va a casar, que va a ser feliz. Como que idealiza muchísimo esta idea del amor. Que son como ese tipo de escenas que sí salen en la película original de Cenicienta, ¿no? O sea, Ajá, este sí. cuento de hadas original Ajá. es la Ajá. fantasía que ella tiene. Entonces, de eso va la película. O sea, de manera general, de esto se trata. Y pues no sé si ya aquí entremos tal cual a los spoilers de qué fue lo que nos gustó y analizar un poco más todo esto. Sí, totalmente. Creo que, dato curioso que a lo mejor no tiene nada que ver, pero es interesante. Creo que antes de entrar de lleno a los aspectos específicos de la película, a mí me encantan, me gustan mucho como estas ideas de las reinterpretaciones, porque creo que siempre es interesante y pasa mucho en muchas películas y en muchas historias, que suele haber como que los villanos suelen tener como más esta profundidad de personaje y estar diseñados de tal manera que, no sé, a veces es como si los autores tuvieran que hacer un esfuerzo especial para poder justificar las acciones de los villanos y entonces como que hay esos matices, pero muchas veces se ensombrece por completo y todo es la moralidad de lo correcto que hace el héroe y el protagonista, cuando en realidad pues hay mucho que sacar y mucho que discutir de las historias de los villanos. Entonces, a mí me parece siempre muy interesante, sobre todo porque en esta película jamás te da como esa sensación de, digo, a lo mejor la mamá un poco, pero, por ejemplo, en la historia original de Cenicienta, tanto la mamá como las hermanastras son las malas que tratan mal a la pobre de Cenicienta. Y en esta película te dejan ver como la inocencia que hay detrás en la propia Elvira y entender el contexto y entender la presión y entender el por qué terminaron comportándose como se comportaron. Entonces, obviamente dentro de esta reinterpretación, ¿verdad? Las historias originales no dan pie para estas versiones de los personajes, pero siempre es muy interesante, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, nosotros somos muy fans de los juegos de Disney de villanos, que para quien no los ha jugado, básicamente es como cada quien escoge un villano y el punto es que logres el objetivo que tenían originalmente en la película, ¿no? Y para eso
No voy a explicar el juego en detalle, pero el punto es que dentro del juego, de la versión de la madrastra de Cenicienta, ¿cómo se llama? Lady Tremaine. Ella. Este, el objetivo del juego, curiosamente, es ese, lograr que sus hijas, las hermanastras, se casen con el príncipe, ¿no? Y ¿Alguna? Sí, alguna de las dos se case con el príncipe. Y para eso tienes justamente parte del objetivo es hacer a un lado a Cenicienta y el otro es dejar a la hija presentable para que el príncipe se quiera casar con ella, ¿no? Entonces ese es el objetivo del juego y es la meta que tenía el villano originalmente en la película, ¿no? Y es interesante como ver esa secuencia porque les digo, como hemos jugado el juego ya muchas veces es como interesante ver la película desde esa perspectiva porque normalmente te enfocas mucho en qué le está pasando al protagonista, pero no tanto en los objetivos del villano. Y entonces como que ver esa narrativa, pero ahora contada desde este lugar, creo que fue refrescante y fue muy, muy interesante. Y ya para entrar como de lleno, para mí en lo particular creo que es interesante como situarse en la época y situarse en el rol estereotípico masculino y femenino en donde el matrimonio era más una transacción, era más una, pues sí, una manera de sobrevivencia en donde la mujer en ese momento solamente aspiraba a eso, a casarse con un hombre que la mantuviera, ¿no? Y eso, ese tipo de estereotipo reforzaba la idea de entonces el valor que la mujer tiene que ofrecer es la belleza. Y me pareció muy interesante en particular esta escena que discutías en donde pues obviamente la madrastra logra casarse con el papá de Cenicienta, con Otto, eh, con la expectativa de que Otto es millonario y de que tienen mucho dinero y de que se les va a resolver la vida. Y entonces cuando se muere, de hecho, Elvira lo primero que le propone es, bueno, puedes volver a casarte. Y ella es como, yo ya estoy vieja, ¿cuál es la probabilidad de que otro hombre quiera casarse conmigo? Me había sacado la lotería con Otto. Y entonces es como, yo ya perdí valor transaccional en un tipo de matrimonio porque ya estoy vieja y tengo 2 hijas. Desahuciadas, ¿no? Así se le dice. Entonces, pues ahora, pues estamos en la miseria, ¿no? Elvira ofrece y dice, entonces yo... Y ella le dice, pues si yo estoy mal, pues tú estás peor. O bueno, no, tú estás peor, pero sí le dice, pues justo, ¿no? Y hay una crueldad como muy latente en toda la película hacia Elvira. O sea, como creo que todo el tiempo se le desprestigia, se le dicen cosas muy humillantes, se le trata muy mal solamente por su físico, por su apariencia. Y refuerza esta idea de que el valor está en cómo te ves, ¿no? Entonces, creo que ese contexto y esa crueldad que Elvira recibe explican muy bien y te hacen entender por qué recurre a todo lo que recurre en la película. Porque no es un tema de vanidad, no es un tema de, ay, yo me quiero ver más bonita. Es un tema de, pues, de otra manera no me aceptan, de otra manera no sobrevivo, de otra manera no tengo valor como ser humano. Entonces... Sí, exacto, porque justo ahorita que lo mencionabas, no es hasta que ella, es como decirlo, o sea, como si ella no lo notara o no fuera consciente de, o sea, es que no como que no fuera consciente, o sea, porque no es como de, tienes que ser consciente, o sea, es algo que para ella no es importante. Tal cual. Hasta que viene su mamá y se lo empieza a decir todo el tiempo, como de no cumples con el estándar, porque ella es como si fuera esta inocencia, esta idealización, esta sonrisa, ¿no? O sea, ella todo el tiempo sonriente de conocer a su a su hermanastra Agnes, ¿no? Y de conocer a la nueva familia y de como esta inocencia de la felicidad, de la alegría, de, no sé, del amor, de todo. Y ya ves que se baja y ella siempre sonriente y todo. Y la mamá como de... los brackets, ¿no? O sea, como que no se te vean. Que no se te vean. Y entonces es como, no sonrías. No sonrías porque se te ven los brackets, ¿no? Y entonces ya desde ahí es como, quítate la sonrisa de la cara. Sí. O sea,
qué feo, qué cruel, para que no se te vean los brazos. Y ella ni siquiera es algo que note, no es algo que lo haga como, no me importa, o sea, no lo hace porque ella, o sea, no es como de dejar, no sonrío para que no se me vean, es porque mi mamá me dice que no sonría y se ve mal que se me noten los brackets, ¿no? Me explico, o sea, si la mamá no, o sea, ella no tenía internalizado todo esto. No es hasta que la mamá le empieza a hacer comentarios sobre qué gorda estás y qué mal te ves, que no te queda el vestido, es cuando ella empieza a darse cuenta que su cuerpo no es adecuado. Porque ella nunca notó eso, o sea, nunca fue como de, mi cuerpo no es adecuado, o sea, ella todo el tiempo parecía que todo estaba bien hasta que la mamá le empieza a decir como, es que mírate, que no sé qué, que sabe, o sea, que le empieza a hacer esos comentarios, es cuando, entonces todo está mal conmigo, ¿no? O sea, empieza realmente a internalizarlo y empieza como a sufrirlo y empieza, o sea, cuando la mamá también le dice, es que nunca te has visto en un espejo, sí. Y va directamente a verse al espejo y es cuando empieza a agarrarse la cara y empieza a agarrarse los cachetes y empieza como a notar de si es cierto, entonces estoy llena de defectos, o sea, y es eso, o sea, como nuevamente esos mensajes como de la sociedad, de todo eso que tienes son defectos, o sea, y no es porque tengas brackets sea un defecto, no es porque si tienes la nariz así sea un defecto, no es porque si tu cuerpo se vea de esa manera sea un defecto, o sea, es que te enseñan a que si te ves de esa manera es un defecto, o porque si tienes la nariz de esa forma es un defecto, o sea, te enseñaron a verte de esa manera. Te enseñaron a que si estás de esa manera es porque tienes un defecto. O sea, por eso me molesta cuando a veces dicen eso de tienes que empezar a aceptar tus defectos. Que empieces a querer tus defectos, o sea, en el terreno físico. Es como, o sea, porque eso tendría que ser un defecto, güey. O sea, es porque te enseñan a que eso es un defecto. O sea, ¿por qué el hecho de que una persona sea más alta o más baja es un defecto? ¿Por qué el hecho de que una persona sea más gorda o más flaca es un defecto? Exacto. O sea, porque te enseñan a que eso es un defecto. No es que sea un defecto. O sea, simplemente son cuerpos completamente diferentes. Pero desde ahí empieza eso, o sea, de que te empiezan a meter eso en la cabeza de, eso es defecto, eso es defecto, eso es defecto, eso es defecto, ¿no? Y creo que eso fue lo que le empezó a pasar a Elvira, porque ella venía como con toda esta inocencia, al menos es como mucho lo que te empiezan a pasar en la película, y eso es lo que me gusta, como esta interpretación como del cuento de hadas de que ella venía, ¿no? De lo que leía, de lo que ella como que imaginaba, fantaseaba, hasta que vienen y la ponen en una realidad muy cruel, de decir, no, así no es, y tú te ves mal, y tú estás mal, y tienes que cambiar. Y ahorita que mencionabas también lo de la mamá, lo de las hermanas, o sea, incluso lo del juego, de verlo desde otra perspectiva, o sea, es que el verdadero villano aquí es el patriarcado, o sea, tal cual, los hombres aquí son el verdadero villano. Pinches hombres. O sea, el patriarcado aquí es el verdadero villano, porque viene, o sea, desde aquí viene esa exigencia. ¿Sí? O sea, el verdadero villano aquí es la exigencia de los hombres de cómo tiene que ser la mujer. De las exigencias que se le pusieron a la mujer de cumplir con ciertos requisitos físicos y obviamente también de personalidad que tenía que alcanzar, que tenía que cumplir para el matrimonio, para todo. Y de aquí se desencadenó todo, o sea, cómo terminó Elvira, pero bueno, o sea, ya iremos desglosando. Sí, es un final trágico. Pero definitivamente que, o sea, sí. Y no los hombres, o sea, digo, al final de cuentas... El patriarcado. El patriarcado afecta sí. En ambos sentidos. Pero pues obviamente el hombre influenciado por su contexto también termina por ejercerlo de manera muy violenta. Particularmente en ese tipo de contexto. Y que al final de cuentas a veces está tan arraigado que es... sutil, es mucho más sutil. Creo que aquí dos cosas es una,
que es sorprendente cómo ese mensaje de esa época es tan relevante en la sociedad actual. Es como, a lo mejor la mujer ya no aspira nada más a déjame caso y que me mantenga un hombre, esa parte ya no está, pero sí sigue habiendo un mensaje muy arraigado del valor está en lo físico. Sí. Y que al final de cuentas, la película es muy explícita, la película es muy directa, porque obviamente trata de transmitir ese mensaje y en ese mensaje a lo mejor, no quiero decir exageración porque tristemente es algo que sí pasa así o a veces hasta peor, pero a lo que me refiero es que también pasa de maneras mucho más sutiles. Creo que no nada más surge como estas inseguridades sobre el cuerpo por un comentario exagerado como es que no te has visto en el espejo, tú no vales nada, sino simplemente a veces por cosas tan sutiles en donde que el trato es diferente dependiendo de cómo te ves. Y creo que lo pasan también en la película. A Elvira, el príncipe y la que les enseña modales y que los prepara para el baile y todo, la tratan muy mal cuando recién está empezando su proceso, cuando todavía tiene que si la nariz inflamada y que si un montón de cosas, cuando todavía no se ha hecho todos los cambios. Y el trato cuando ya aparece en el baile es otro completamente. O sea, es como si fueran dos personas diferentes. Entonces, a veces en cosas tan sencillas como el trato, como el ver, cuando eres de esta manera te tratan bien y cuando no, te tratan mal. Entonces, a veces en cosas así es donde se refuerzan estas ideas, ¿no? Entonces, es muy trágico pensar en que una historia que, que desde lejos y a lo mejor desde el privilegio de uno como hombre puede parecer exagerada, pues en realidad ni lo es tanto para la época, pero tampoco lo es para la época actual. Entonces, sí, no, una cosa tremenda. Y sobre todo creo que el personaje de Elvira en ese sentido es muy trágico porque, como decíamos, ella, creo que, y también eso es algo que no había pensado, pero, o sea, a ella te la presentan dentro de la película con los mismos ideales y los mismos sueños que te presentan a Cenicienta en otro momento, ¿no? O que te presentan a muchas de las princesas de Disney. Es que yo quiero encontrar al príncipe azul y quiero casarme y vivir felices para siempre y demás. O sea, tiene esas mismas ilusiones, pero como ella es fea, entonces ella no tiene derecho. Ella tiene que hacer todo lo que hace en la película para ganarse el derecho a ese sueño, ¿no? Entonces, es una historia verdaderamente trágica en ese sentido. No sé, no sé. Y me gustó por eso todo lo que te fueron mostrando a lo largo de la película, porque creo que refleja mucho lo que tienen que vivir muchas mujeres o la violencia a la que nos sometemos muchas mujeres, la que vivimos muchas mujeres por todos estos estándares que hay. O sea, porque es una realidad. O sea, lo vemos aquí en la película como de, pues sí, del siglo no sé cuándo. O sea, como, sí, ya pasó hace un buen y le tumbaban la nariz. O sea, porque obviamente se ven... Ajá, o sea, obviamente lo vemos de esta, digamos, como rinoplastía, que sería como de, vamos a, ¿qué nariz quieres, no? O sea, le ponían a elegir, ¿qué nariz quieres? Porque se supone que no tenía la nariz bonita, ¿no? Y, ¿qué nariz? Pues la número 5, ¿no? Supongamos. Creo que sí, no sé cuál número eligió. Es la más bonita. Ok. Y así, sin anestesia, ¿cómo va? Y lo que hacían era eso, o sea, con un, no sé, un martillito y ¡pum! A romperle la nariz y volverle como a tratar de acomodarle a la nariz para que se le hiciera la nariz bonita y obviamente pasar por todo ese proceso de inflamación y un montón de cosas. O sea, ahorita no se hace así, pero las mujeres se someten a muchas cosas igual de dolorosas y a lo mejor con anestesia, pero ¿cuántas mujeres no han muerto en cirugías estéticas?
El o caso que reciente de... Ajá, sí, de una niña de 15 años, ¿no? Ajá, Que por le una regalaron, rinoplastia también, ajá, ¿no? que le regalaron una cirugía por sus 15 años y falleció. O cuántos casos de negligencia médica por cirugías plásticas. O cuántos casos de efectos secundarios gravísimos por cuestiones estéticas, ¿no? O lo que tuvieron que coserle para ponerle las pestañas. O sea, ahorita sí nos ponemos pestañas, son cosas completamente, a lo mejor, inofensivas, ¿no? Que te pones las pestañas y ya, ¿no? Pero también hay muchas cosas a las que te tienes que someter y que de ahí viene como esta idea de la belleza cuesta, ¿no? Ujú. Y duele. Pero es como, ¿por qué tendría que ser así? O sea, ¿por qué tendrías que someterte a cosas tan dolorosas y todo para que alguien más te vea y te apruebe? O Ujú. sea, para que los ojos de alguien más digan, va, bien, me gustas, me Ujú. agradas, ¿no? Y tú sufrir todo esto, o sea, todo lo que tuvo que pasar la pobre de Elvira, o sea, no veía, toda llena de sangre, gritando, o sea, todas esas cosas horribles que ahí lo veíamos como más crudo porque era sin anestesia y todo, pero ahorita todavía existen muchas cosas como muy dolorosas y muy crueles y no hablemos a lo mejor, o sea, tanto de cirugías como de otro tipo de procedimientos Ujú. que dices, o sea, ¿qué pedo? O sea, y todo por estas cuestiones, o sea, de cumplir con ciertos estándares. Ujú. Exacto. Sí, no, y pudiéramos detenernos A analizar cada uno de cada ellos. una de ellas y ver su contraparte en la actualidad. A mí, digo, ya que entramos en materia, a mí en particular el que me pareció más perturbador, bueno, el de las pestañas es bastante perturbador. Es una de estas escenas del body horror que son pocas pero muy efectivas, porque literal le cosen las pestañas en los párpados y los directores no escatimaron en, en las tomas y en qué tan visceral podía llegar a ser. Es muy, muy perturbador. Este, esa es muy perturbadora y como dices, a lo mejor ponerse pestañas hoy en día ya no genera eso, pero sí hay todavía muchos tipos de intervenciones análogas, ¿no? Entonces, pero la que a mí más me perturbó fue que Elvira termina por comerse una pastilla que adentro traía Huevito. un huevito de una especie de parásito, un gusano parásito, que el punto era comérselo, que quedara en sus intestinos, en su estómago, y que todo lo que ella comiera, quien se lo iba a comer era el gusano. Entonces, pues prácticamente era someterse ella misma voluntariamente a un estado de inanición en el que sí comía, pero todo el tiempo tenía hambre, y solamente para poder bajar de peso. Y me parece, es lo que te decía, creo que la película, esta escena en particular, te lo pintan de una manera que es todavía más perturbador que algunas de las escenas de body horror, sobre todo por después el resultado de haberse comido ese gusano al final de la película lo revelan y es también muy perturbador. Es que tiene un nombre particular, pero no lo recuerdo ahorita. Es como una larva, ¿no? Una tenia, una no sé qué intestinal. O sea, porque sí te puede dar esa enfermedad. O sea, puedes tener una de esas en el intestino que te Ajá. enfermas y algo así, pero ella lo hizo intencionalmente. Sí, sí, sí. Y lo peor es que ni siquiera es como, mira, me la encontré en el piso. O sea, una señora que se dedicaba a ayudar como a esta parte de, pues para que sí consigas novio en el baile. No, mira, a ti lo que te hace falta es, tómala, Te toma. lo doy de una manera muy, como el regalo más especial, o sea, Ajá. como si te hubieran dado, no sé, un anillo de oro, así de no sé, o sea, de Sí. verdad. Sí, y la manera en la que te lo pintan, lo gráfico que es el huevito y el cómo se lo va a comer, y es como pensar en las implicaciones que eso tiene voluntariamente estarte tragando un parásito. No sé, fue muy perturbador. Y dices tú, o sea, a lo mejor no es un método convencional en la actualidad, pero sí Pero existe. hay otros. Pero sí existen cosas como las cirugías bariátricas que te rebanan Exacto. la mitad del estómago. Y lo vemos Normal. normal, entre comillas, ¿no? O sea, como no pasa nada, que me quiten una parte del estómago o que me cosan,
¿cómo se llama esa otra que también que te grapen el estómago? No pasa nada con tal de que dejes de comer, ¿no? Sí, o sea, es como a eso sí te sometes. Ujú. Es lo mismo, o sea, seguir cumpliendo con ciertos estándares y seguir sufriendo con ciertas cosas a nivel físico, porque las personas después tienen efectos secundarios terribles, o sea, terribles, pero no importa, o sea, con tal de que cumplas con esos estándares. Ahorita vemos esta película y lo vemos como de no inventes, pero si a lo mejor en muchos años viéramos lo que o sea, ya que a lo mejor la gente sea más consciente de esto, ojalá y vean como de, ¿es en serio que se grapaban el estómago? ¿Es en serio que se cortaban parte de un órgano para dejar de comer? Porque ya hemos visto que también, o sea, está comprobado que únicamente para bajar de peso no es realmente la solución, graparse el estómago o cortarse parte de los órganos, ¿no? O sea, por todas las consecuencias que trae, sino que es más parte como de la gordofobia, ¿no? O sea, creo que, o sea, ya si lo ves más, si lo viéramos muchos años adelante, sí parece bastante cruel. Sí, no, definitivamente. Y creo que eso es lo interesante de la película, que a mí me parece magistralmente ejecutado en ese sentido, porque no solo es perturbador ese momento en el que se lo come, sino que a partir de ahí hasta la revelación final de lo que le pasa por comerse eso, toda la película, aunque se centra obviamente en muchos otros de los aspectos, toda la película te muestran con mucha crudeza cómo Elvira todo el tiempo tiene mucha hambre. Constantemente sonidos de que le rugen las tripas, constantemente como esta sensación de que ve comida y es como, no, necesito comer, todo el tiempo esta parte, y no sé, como, o sea, es mucho sufrimiento en todo el proceso. O sea, yo no puedo visualizar, y digo, obviamente desde mi privilegio, pero no puedo visualizar esta idea de voluntariamente hacerme pasar todos los días, todo el tiempo, hambre. O sea, todo el tiempo estar con hambre. No sé, esa parte es... Y que también lo podríamos equiparar a lo mejor a muchas otras cosas, ¿no? Muchas dietas que ahorita surgen, sí, exacto. todo, o sea, de someter a las personas a procesos muy crueles y muy de sacrificio con tal de alcanzar ciertos estándares o ciertos ideales. Uh-huh. Y que la película lo toca brevemente, ¿no? Hay una escena en la que cuando apenas se van a empezar a preparar para lo del baile, la mamá sirve la cena y para ella es un filete con hojas de no sé qué y rodajas de naranja con no sé qué tanto, para la hermana igual, y a Elvira solo le sirven como el caldo que le sobró con los pedacitos de naranja, así como... Ajá, o sea, y ni siquiera le dicen nada, solo se lo sirven y punto, cómetelo. Es como, y pues, ella con cara de... tienes que bajar de peso, entonces pues come 3 rodajas de naranja para cenar y un caldito ahí de, no sé ni de qué era, pero se veía muy insípido. Ajá, o sea, lo podemos equiparar con muchas cosas de la actualidad y creo que eso es lo que me gustó de esta película, que puede hacer como esa crítica y sobre todo que, o sea, quien lo hace es una directora, o sea, la directora es mujer, ¿no? Entonces es muy intencional, muy intencional que haga todas estas críticas sociales y que lo equipare a esta como a esta realidad, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo actualmente, pero con esta reinterpretación del cuento de la Cenicienta, pero poniéndolo, ¿no? Como en esa época. Eso fue lo que me gustó bastante de la película. Y así vemos cómo va como llevándola cada vez más al extremo, y creo que también es lo que va avanzando mucho también como una persona de, ya hice esto, puedo hacer más, y cada vez más y cada vez más. Si ya hice esto, puedo hacer lo siguiente. Si ya me sometí a esto, que fue doloroso, puedo con otra cosa más dolorosa, y puedo con otra cosa más cruel, y puedo con un sacrificio más, y puedo aún con otra cosa más. Y creo que eso también le va, o sea, se ve como afectado en su psique, o sea, cada vez se va rompiendo más, o sea, también físicamente, pero, o sea, me refiero como en su psique, ¿no? O sea, se va rompiendo más ella,
con cómo se va sometiendo y sometiendo y sometiendo a más y más y más presión y más cosas hasta el punto en que se quiebra, ¿no? Uh-huh. Pero también creo que algo importante de la película y que se me hizo interesante fue que te plantearan esta idea de, pues no es el príncipe azul. O Sí, sea, claro. no es esta idea que Elvira tenía idealizando como al príncipe de el amor romántico, ¿no? Como va a venir y se va a enamorar de mí y entonces todo va a estar bien. Porque de repente parecía como que la película te iba llevando a lo mejor se va a transformar, o sea, como en esto que ella quiere de ser, tener la nariz bonita, las pestañas bonitas y estar más delgada y entonces el príncipe se va a enamorar de ella, ¿no? Y de repente te plantean a que el príncipe es un patán Sí, de lo peor, o sea, de lo peor, y te dan a entender que incluso es como medio, es un violador. Sí. O sea, como que medio sí anda en esas cosas. O sea, por unas escenas ahí que pasan como de que dan a entender que sí ha violado como que a otras chicas o algo así. Y se porta de una manera muy patán con Elvira, ¿no? Entonces esto todavía como que la empieza a romper más, pero también siento que la lleva a cosas todavía más extremas, como de puedo todavía con más. Uh-huh. Sí, efectivamente. Creo que al final de cuentas también es eso, ¿no? Reconocer que desafortunadamente pues el patriarcado influye también así en los hombres en cuanto a... Porque da la sensación, por cómo te lo pintan en la película, que el príncipe está en esta posición de privilegio, pero esta clase de privilegio que te lo venden como estás por encima de los demás y entonces tienes derecho a lo que sea y te puedes salir con la tuya por ese nivel de privilegio. Y entonces es como, obviamente no generalizando, pero muchas veces cuando el privilegio se vende desde ese lugar, es muy sencillo deshumanizar y es muy sencillo llegar a esos extremos y piensas, ¿no? O sea, pues qué tanto... justo pensando en estos cuentos de hadas y demás, en donde siempre la nobleza son las personas más bondadosas y puras y castas y demás, cuando pues en realidad la nobleza no era otra cosa que nosotros los que llevamos la sangre azul somos especiales y comparados con los plebeyos, ¿no? Entonces como este nivel de privilegio que presentaba el príncipe que lo hacía, incluso eso, ¿no? Porque sí, como dices, esta escena es muy gráfica en ese sentido, como está el príncipe cazando y con sus amigos y dan a entender como, pues sí, puedes abusar de alguien y no va a pasar nada, nadie va a decir nada, nadie te va a hacer nada, entonces lo dicen con tanta naturalidad que justamente no necesitan pasar nada más para que tú sepas que es algo que ya pudo haber hecho antes, ¿no? Y que se salió con la suya y que no importó, porque tiene ese privilegio. Entonces, sí, eso fue también bastante crudo, bastante desagradable y también como ese movimiento, porque como decías, ¿no? O sea, Elvira se encuentra al príncipe justo cuando todavía trae la prótesis de la nariz, cuando todavía, pues no se ha hecho todos los cambios que se hace al final, al punto de que el príncipe ni siquiera le pasa por la cabeza que ya la vio antes. O sea, para él, para el príncipe son dos personas diferentes, ¿no? Y entonces, en un primer momento la denigra completamente como persona. Llamándole cosa. Sí, le dice cosa completamente. Y después es como, ay, sí que, ni siquiera que enamorado, sino como cautivado por su belleza, más todavía objetivando, pero más desde otro lugar. Y que, como dices, es trágica la respuesta de Elvira, en donde a lo mejor sí parte de ella se rompe, pero también parte de ella es, no, pues es que sí tiene razón mi mamá, así como estoy, el príncipe no me va a querer, por eso tengo que hacer más. Tengo que verme mejor, tengo que cambiar más, tengo que someterme a cuestiones todavía más drásticas para que entonces el príncipe sí me acepte. Porque aquí, cuando yo llego y él me dice cosa, la que está mal soy yo por verme así, no él por tratarme de esa manera. Y es como, no sé, todavía resuena con
el contexto actual, ¿no? Entonces, Sí, claro. Y eso también como que me resuena mucho con esta presión, o sea, lo que dices actual o sea, de cómo la presión que hay hacia las mujeres de decirnos, ¿no? O sea, te ves muy mal, tienes que hacer muchos cambios, tienes que cumplir con ciertos estándares, tienes que hacer esto, ¿no? Y las someten, o sea, como que la presión todo el tiempo y someter. Entonces terminan haciéndote tantas cirugías y otra, ¿no? Como ay, mejor esta cosa del labio, mejor otra cosita por aquí, otra cosita por allá, otra cosita por aquí, para verme más joven. Sobre todo como esta idea de ujú, siempre tratar de verme más joven porque es esa presión, la presión constante, ¿no? Y llega un punto, y porque ha pasado, o sea, lo vemos en muchas artistas, o sea, actuales, ¿no? Que ya quedan irreconocibles, que dices, no inventes, ¿qué les pasó? O sea, así no se veía, así no era, quedó completamente irreconocible. Y entonces ahora viene como esta burla, como la crítica de decir, qué fea quedó, no inventes, ¿qué le pasó? ¿Qué se cree? Pues si nada más era eso, o sea, no, y es como, o sea, primero la presión a la que la sometiste porque ya se estaba viendo más grande, porque ya tenía la arruga, o sea, como la presión mediática, la presión por la edad, la presión, o sea, de siempre de querer, de que te veas más joven, de que te veas mejor, y entonces es tanta, hasta que es una cirugía, otra, que después terminas así, o sea, como irreconocible, ya ni siquiera sabes cuánta cirugía te hiciste y ya que lograste lo que tanto te estuvieron presionando, tampoco los terminas, o sea, dejando satisfechos, porque ahora es nuevamente la presión porque no te ves como ellos esperan, te ujú, ves mal ujú, para ujú. su ojo, ¿no? Es como, no me gusta cómo quedaste, te ves súper mal, ¿no? O sea, pero sigue siendo a raíz de esa presión, a raíz de, o sea, de todo ese como ideal inalcanzable Sí, porque a final de constantemente. cuentas es inalcanzable, ¿no? O sea, creo que una de las tragedias también más presentes en la actualidad y desde ese entonces es lo fácil que es hablar de otros cuerpos, ¿no? Y lo fácil que es hablar y burlarse de otras personas a partir de cualquier tipo de característica, que si tienes la nariz así, que si tienes la frente así, que si tienes este tal y tal y tal. Cosas tan sencillas que no hablan más que de la diversidad corporal y la diversidad genética de nuestro entorno, pero que pueden ser tan sencillo burlarse, tan sencillo hacer un comentario, tan sencillo decir no cumples con este estándar y luego que si subiste de peso, que porque estás muy gordo, muy gorda, que si bajaste de peso, no, ahora estás muy flaco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte, como decíamos, ¿no? Es trágico como te lo presentan en la película, pero es trágico que sigue siendo relevante en la actualidad, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, esa parte, algo tan sencillo como el título de la película es La hermanastra fea y no necesita poner como estas películas con sus títulos bien feos como La hermanastra fea, la reinvención de la Cenicienta o alguna cosa así. No necesita mencionar a la Cenicienta porque ves hermanastra fea y es muy fácil asociarlo con la película original y eso ya te habla de que desde el inicio, desde la primera concepción de la película, a las hermanas, las hijas de Lady Tremaine se les conceptualiza de esa manera. Ellas son feas. Y no sé, o sea, es como eh, ¿cómo decirlo? Como, pues ya desde ahí a lo mejor nosotros mismos, dentro de la película original de La Cenicienta, inconscientemente o conscientemente estamos emitiendo ese juicio sobre el cuerpo de... Porque te lo dieron así, o sea, de que Ajá, tenía que ver, ella tenía que ser la fea y Cenicienta tenía que ser la bonita, ajá, porque era la princesa, sí. ¿no? Y así tenía que verse, ¿no? O sea, punto, ¿no? O Ujú. sea, como que desde un inicio.
Y incluso la narrativa dentro de la película original, digo, hace mucho que no la veo también, no voy a ponerme aquí a inventar. Eran las feas. Ajá, pero como que inconscientemente también la película te lleva al punto de, pues, cómo el príncipe se va a fijar en ellas, o sea, la madrastra loca queriendo que el príncipe se fijen en ellas, ¿no? Pues porque son bien feas. Como que esa es la narrativa de la película. Da ciertos mensajes durante toda la película en los que te vende, el príncipe no se puede fijar en ellas porque son feas, Cenicienta es bonita. Sí. Entonces, pues ya desde ahí lo que consumimos desde pequeños ya nos está vendiendo esa idea. Y entonces por eso permea tanto en la cultura, porque hasta en cuentos tan simples como estos ya te meten esa idea desde un inicio y es trágico las consecuencias que tiene. Porque digo, ya no hemos tocado todavía esa parte del final, pero el final de Elvira es muy trágico. O sea, el final de Elvira es muy trágico. Y es más trágico porque parece que lo va a lograr, pero a la vez dices, no sé si quiero que lo logre porque el príncipe es un patán. Y aún así a ella se le rompe el corazón cuando el príncipe escoge voltear a ver a Cenicienta. Y aparte es como, ay, sí, estoy aquí en el baile contenta y feliz, pero está de que ya no puede con lo de su parásito. O sea, a mitad del baile sale y vomita negro. Y está en un estado de salud deplorable, o sea, de verdad está en un estado en el que yo creo que estaba muy cerca de morirse, pero se ve bien, y entonces es como... ay, no importa. ajá. Y es lo que pasa actualmente, o sea, Sí. no importa cómo estés por dentro, no importa cómo te sientas, no importa qué mal estés, mientras te veas bien, ¿no? Y eso es terrible, terrible. Y creo que aquí ya podemos irnos acercando a platicar un poco del final y a lo mejor qué opinamos del final o qué esperábamos, si nos gustó o no nos gustó. Y bueno, aquí ya es cuando ella sí llega al baile y se ve muy bonita, ¿no? O sea, todo el mundo como que la alaba por eso y es como eres la más bonita de todas, te ves espectacular. Para esto Agnes, que en este caso es la Cenicienta, ya está como muy en su papel de Cenicienta, ¿no? O sea, ya termina siendo como eso, la Cenicienta. Y tienen como esta preocupación de que vaya a llegar al baile, pero no, se supone que no va a llegar, pero pasa esta historia de que sí llega al baile. Mucho más perturbadora que la original, pero sí. Ajá, llega al baile y, o sea, el príncipe sí se fija en Elvira. Termina siendo la más bonita, termina siendo como con la que como que todo el mundo quiere bailar con ella y todo. Con ella, ¿no?, abre la pista el príncipe. Ajá, sí, o sea, termina cautivándose por ella. Pero aquí lo que mencionabas, ¿no? O sea, termina siendo nuevamente eso, o sea, no la conoce, o sea, no sabe quién es, no sabe cómo es, o sea, únicamente por la parte física, únicamente por eso, un objeto y ya. ¿No? Y también aquí viene nuevamente eso, o sea, los comentarios entre los hombres, muy así como, o sea, no sé, como denigrándola como mujer, o sea, muy, muy feo. Pero al final eso no importa porque es como a la que elige el príncipe, ¿no? Y es lo que importa. Ajá. Y luego llega Cenicienta, ¿no? Y el príncipe la deja a ella parada para irse a bailar con Cenicienta, que es Agnes. Pero para esto Agnes sí estaba enamorada y quería y se iba como a lo mejor, no sé, a escapar o algo con uno de los que cuidaba a los caballos. El que cuidaba los caballos. Pero la madrastra termina corriéndolo y ahí eso es como ya otra historia, ¿no? Pero termina corriéndolo y todo, pero ella sí estaba enamorada de él. Y entonces Cenicienta o Agnes como que sí tenía esta idea de irse con él, o sea, de no quedarse ahí porque no quería vivir con la madrastra, no quería obviamente vivir con las hermanastras, pedía mucho como tener un destino diferente, pues no quedarse ahí, pero al final ella sí estaba enamorada de este otro tipo. Y
pues termina bailando con el príncipe termina muy cautivado con ella, Elvira termina muy enojada, muy celosa, pero si hay otros hombres que quieren bailar con ella, termina bailando con otros hombres. Y aquí es donde empieza la historia del zapato, ¿no? O sea, de que deja ella un zapato y el príncipe como de quien tenga el otro zapato, me voy a casar con ella, que en este caso sería Cenicienta, ¿no? Y viene otra vez aquí esta escena súper perturbadora de Elvira, como de, fue Cenicienta, no me queda a mí el zapato de Cenicienta, y se corta los dedos del pie con tal de que le entre el zapato. O sea, nuevamente como llegar a lo que sea para que le, no sé, o sea, como no importa, pero me tiene que hacer caso a mí el príncipe. Y aquí viene todavía algo más terrible, o sea, porque la mamá se da cuenta de esto y la hermana también se da cuenta, pero la hermana es como más racional, o sea, la hermana aquí es como la parte cuerda de todo esto, ¿no? O sea, Sí. la parte, no sé, como que tiene... Y la hermana es la que siempre está como tratando de, ay, no sé, como de no hagas esto, no hagas aquello y todo, no, en serio vas a hacer eso porque mi mamá te dice, ¿no? Y así. Y la hermana como de, hay que hacer algo, ¿no? ¿Cómo? ¿No vas a hacer esto? Y la mamá llega y ve que se cortó los dedos y es como de, ay, hija, te cortaste el del pie equivocado. No, o sea, todavía que te cortaste el pie, te cortaste los dedos equivocados. Y dice, se los cortó, pues hay que cortarle el otro. O sea, y la mamá le corta los dedos del otro pie. O sea, en lugar de, no sé, o sea, es su mamá como de, ¿qué hiciste? Es como de, pues no importa, para que el príncipe se case con ella. Y le corta los pies o sea, del otro pie, y la hermana como súper, no sé, como frustrada de cómo le vas a cortar los pies, y le corta los dedos para que le quede el zapato. Obviamente ya Elvira ya está como desmayada, obviamente ya perdió la conciencia y despierta, ya no tiene pies, bueno, dedos del pie, o sea, obviamente no puede caminar. Para esto ya llega el príncipe y se va con Cenicienta. No, y es más cruel porque llega el príncipe y Elvira trata de ir a ver al príncipe para probarse la zapatilla y se baja arrastrando de las escaleras porque no puede caminar y se cae. No tiene dedos. Y se cae de las escaleras y se parte la cara directamente. Se vuelve a romper, se rompe la nariz que tanto trabajo le costó tener, se rompe los dientes, queda sin dientes, sin nariz. Ay, no, horrible. Sí, muy, muy visceral. Y te Muy brincaste feo. la escena en donde... Sí. Porque la tipa que le da el gusano le dice, no, pues te lo tomas hasta el baile y luego ya te tomas aquí el antídoto. Entonces llega a su casa después del baile, se toma el antídoto y empieza No, eso es después. Después de que la hermana ya la recoge, que se va a Cenicienta con el príncipe, porque el príncipe... antes, ¿no? No, porque el príncipe se va con Cenicienta, o sea, todavía ella, Elvira, tirada en las escaleras con los dientes rotos, la nariz rota y sin dedos de los pies, escucha como el príncipe se lleva a Cenicienta. Y entonces llega la hermana y la recoge, o sea, la recoge de las escaleras y se la lleva a la cocina para hacer la que... No, fue al revés, ¿no? No, primero fue eso. No sé. Bueno, te creo. Pero el punto es que vomita una cantidad de gusanos gigantes. Ay, no. Es sumamente traumática. No sé si eso cuenta como body horror, pero es una escena muy perturbadora. Muy, muy perturbadora de imaginarte todo lo que traía adentro. Porque no era uno. No era un gusanito chiquito. No. No quiero ser demasiado gráfico, pero, o sea, el nivel de, por un lado, ver las consecuencias tangibles de todo lo que tuvo que hacer. Y al final, como esto, qué tan efímeros son estos intentos, ¿no? Qué tan efímero es alcanzar estos ideales de belleza para el que al final lo acabes perdiendo todo eso por lo que luchaste, ¿no? O sea, como dices, se rompe la nariz, se corta los dedos de los pies, se mutila a sí misma, que digo aquí otra vez la referencia no se ve, pero también una cirugía bariátrica es mutilarte a ti mismo, es cortarte un pedazo de estómago.
Entonces, como estos niveles tan extremos de violencia hacia uno mismo y como poder ver directamente esas consecuencias y cómo de efímero llega a ser ese esfuerzo sobrehumano para alcanzar el ideal de belleza. Entonces, como decíamos, un final trágico, no porque no se quedara con el príncipe, sino por las consecuencias de todo lo que hizo por alcanzar ese supuesto sueño. No sé, no sé. Obviamente la película ya no te pasa qué pasa con ella después, pero no parece que tenga un pronóstico o una esperanza de vida muy altos, ¿no? Esas heridas en los pies tienen riesgo de infección. Esos gusanos que tuvo dentro durante tanto tiempo pueden dejar secuelas muy graves. Entonces, no sé, no sé, bastante traumático. Y como comentario también, ya para Porque la ir. hermana se la lleva, acuérdate. Sí, al final la hermana se la lleva, pero según yo, después de lo del príncipe ya Mm, es cuando la hermana la recoge no, y ya se la lleva. Pero bueno, no no, recuerdo porque acuérdate exactamente que el orden. despierta. Está en la cama, se queda dormida. Acuérdate que está dormida Ah, y sí, entonces sí, sí. despierta porque Sí, llegan tienes diciendo razón. de él, el no sé qué del rey. Y entonces despierta como de, no, no, aquí estoy. Entonces se baja de la cama toda desesperada porque quiere decir, aquí estoy, aquí estoy. Y entonces cuando se rompe los dientes, se Sí, rompe. Y entonces trata de bajar las escaleras rápido y es cuando se rompe la nariz. Y sí, entonces ya es cuando se da cuenta que se va con Cenicienta. sí, no, Y tienes razón. entonces ya Sí, de sí, ahí sí. la hermana va y la recoge. Y que de hecho, bueno, ya como decía, como comentario, creo que es muy interesante y vale mucho la pena analizar esa parte. No sé tú qué piensas, pero mi interpretación con respecto a la hermana, ¿no? Creo que la hermana es un personaje como con la intención de generar ese nivel de conciencia en la audiencia, pero que a la vez te presenta, ¿cómo decirlo? Digamos que la hermana en ese momento ha de tener como unos 12, 13 años. Todavía es muy joven, entonces obviamente todavía, incluso para los estándares de esa época, no la pueden emparentar con nadie. Entonces todo el esfuerzo se centra en Elvira, porque Elvira ya está, nunca dicen cuántos años tiene, seguramente también para los estándares de esa época a lo mejor hasta tiene 17, 16, eh, no lo sabemos. Pero entonces la hermana es más chica, ¿no? Y entonces pareciera que la hermana todavía vive en un cierto nivel de inocencia ante esos temas. Y lo primero que le toca ver al respecto es, porque la película hace mucho énfasis en eso, lo primero que le toca ver al respecto es ver cómo le parten la nariz a su hermana con tal de alcanzar ese ideal de belleza, ¿no? Entonces, y que es bastante gráfico, ¿no? Me gustó mucho de la escena que le dan un martillazo y grita como pues como corresponde ante algo tan doloroso, porque a veces uno se pega en la nariz y dices, ay, hasta lloré, ahora que te la partan con un martillo, no me puedo ni imaginar, y es muy visceral, muy gráfico, y dices, bueno, pero ya acabó, ¿no? Y luego carga otra vez y le da otro martillazo, el cirujano, por así llamarle en ese momento, y no te queda claro cuántos martillazos le dio al final, pero obviamente fue sumamente traumático para Elvira, pero también sumamente traumático para la hermana, ¿no? Y entonces la hermana empieza a ver todas esas expresiones, todo eso que está sufriendo su hermana. Eh, ¿Cómo se llamaba la hermana? Ya está, se me olvidó. Alma. Alma. Alma empieza a ver todo esto que está sufriendo Elvira, al punto que cuando tiene su primer periodo, claramente se puede ver un terror, un pavor en su cara de chin, o sea, esto significa que sigo yo y que a mí me va a pasar también todo esto, ¿no? Entonces, eh, como que Alma funge esa función de ser esa conciencia para la audiencia de ese observador que puede ver esos niveles de crueldad desde un lugar externo y decir, oye, pues ¿por qué haces esto? O sea, como esa voz sensata de por qué haces esto solo por alcanzar ese ideal. Precisamente porque su primera exposición es hasta ese momento, ¿no? Pero luego lo piensas y dices, pues en el contexto actual, niñas chiquitas de 5 o 6 años ya están viendo en TikTok, ya están viendo en redes sociales,
ya están viendo comentarios de sus mamás, ya están viendo un montón de cosas que desde muy pequeñas ya se les empieza a vender. O a las que las llevan a los concursos así Ah, de sí, claro, belleza por y que no sé supuesto. qué. Ujú. Entonces dices tú, pues quizás tristemente a mí me queda la sensación de que eso es lo más irreal de la película, pensar que Alma no tenía ya inculcadas esas ideas, eh, sobre todo por cómo era la mamá, ¿no? Y a lo mejor como que te lo aíslan mucho en ese sentido la idea de Elvira lo está haciendo porque en ese momento es la desesperación de tengo que mantener a mi familia y la manera de mantenerla es casarme, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de fondo también está esas críticas hacia su cuerpo por parte de la mamá. Entonces, siento que ponen a Alma desde ese lugar como yo soy la que ve desde fuera, pero creo que en un contexto actual es muy difícil pensar que puede alguien verlo desde fuera porque desde muy pequeñas ya se inculca eso. No sé tú qué piensas. Sí, sí, opino lo mismo, que ya desde mucho antes sí lo ven desde ese punto, no Ujú. tanto como desde afuera. Y creo que también, o sea, hay muchas cosas ya cuando o sea, va el final, porque también me daba la sensación como de, ay, ¿qué le va a pasar a Elvira? Porque toda la película empatizas con Elvira. Ujú. O sea, Elvira es como la víctima, como, Sí. bueno, o sea, sí, la víctima de todo ese sistema en el que estaba, de todo ese contexto. Y empatizas todo el tiempo. Y por una parte, obviamente, quisieras que desde un principio hubiera tenido ese cuento de hadas, ¿no? Bueno, no el cuento de hadas, pero que el príncipe la hubiera querido, pero sabes que ese no es el tipo de película. O sea, sabes que es una película completamente diferente. Y pensaba que el final iba a ir a, ok, le va a pasar algo terrible en el baile, que va a vomitar todo lo que trae y entonces el príncipe ya no se va a fijar y hasta ahí va a acabar. No me hubiera gustado tanto así porque, digo, no sé, todo lo que se fue desarrollando para que terminaras nada más con eso, Ujú. pero obviamente no tampoco que se hubiera quedado nada más con el príncipe y qué bonito, porque hubiera sido un muy mal mensaje, como, ay, sí, modifícate todo lo que quieras y vas a obtener lo que quieres, pues no, porque ese no es el punto, o sea, ese no es el mensaje, es como ser muy contradictorio o algo, y no era el punto de la directora tampoco. Y creo que hasta ahí no iba la película. O sea, parecía como de, mira, va obteniendo, pero al final claro que no iba por ahí. Pensé que a lo mejor, o sea, como que una parte de mí decía, yo creo que se va a quedar a lo mejor con el príncipe y se va a llevar la desilusión de su vida al darse cuenta que no es para nada lo que esperaba, como se le va a romper toda esta fantasía, o sea, no sé, como sí quedarse con él, pero pues sí darse cuenta que no es este güey, o sea, Ujú. como el patán que es y que con todo el problema que ya trae, como, o sea, no sé, como que se le va a caer todo, 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 todo. Pero ya que fuera este final súper trágico, o sea, me refiero a que terminó muy mal, muy, muy Muy mal. mal. Fue triste, fue, fue muy triste para ella. Ujú. Entonces como que dices, ay, pero al final de cuentas es real. O Sí. sea, también fue un final muy real y me quedé satisfecha. O sea, me quedé satisfecha con el final triste, pero creo que cumplió la película con lo que esperaba, con lo que planteaba desde un inicio, con las expectativas que tenía. Me hubiera gustado un poquito, pero a lo mejor no era el tema. Pero al final Agnes se quedó con el patán. O sea, Ujú. Agnes fue así como, ay, sí, la Cenicienta se quedó con el príncipe, ¿no? Agnes fue la ganona del príncipe, o sea, entre comillas, ¿no? Pero al final se quedó con un patanzazo. O sea, no es como que fue la que ganó. O sea, Sí. se fue con el güey violador,
de lo peor. Ujú. O sea, ¿qué va a pasar con eso? No sé, a lo mejor que pasaran una escena de algo hubiera estado chido. Sí, sí. Una pequeña escena. Pero te lo manejaron como... Supongo que por la idea de Elvira, de que se la llevó, ya sabes, ¿no? Cargada y todo muy bonito y algo así. Porque te lo vieron desde la perspectiva de Elvira, que así se la llevó todo perfecto. Tal vez una escena de qué pasó, nada más una pequeña escena, así de está con un patán y ya. Sí. Está padre también que te lo hayan dejado a la imaginación, ¿no? Ajá, Como... porque te digo, o sea, no era la película, no era Ajá, sobre ella, era sí, sobre Elvira. sí. Pero pues ya, creo que en general quedé satisfecha. Y que al final, digo, esa parte es, como dices, ¿no? Por un lado es una tragedia definitivamente, pero a la vez creo que es la manera más responsable, no quiero decir responsable, pero la manera más congruente de entregar el mensaje de la película, ¿no? Y pienso mucho, Sí, por real. ejemplo, en lo que pasa en La Sustancia también, ¿no? O sea, tanto La Sustancia como esta, que abordan temáticas relativamente similares, eh, y que van sobre esta idea, las dos terminan en tragedia para las protagonistas, ¿no? Y Sí. que no es el final, no es como que sea el final que queremos para las personas que están sufriendo esto, más bien es ve a dónde puede llegar todo este nivel de violencia y para qué. Creo que es importante entregar ese mensaje hasta ese punto, porque al final también hubiera sido contraproducente o inclusive, no sé, o sea, se me hubiera hecho como el peor final, algo así como, ay, no sé, después Elvira conoció a alguien que sí la valora por quién es, o no sé, una cosa así que es como, o sea, entonces al final de cuentas sí necesita la aprobación de alguien más, o algo así, no sé, o Pero sea, ya sería meterte en otros temas. sí, no, o sea, lo que me refiero es, creo que un final centrado en lo que le pasa a ella y lo que ella sufre y las consecuencias de ese tipo de cosas es más congruente con el mensaje de la película que cualquier otro tipo de final que hubiera tenido que ver con obtener o no la aprobación de un hombre. A eso es a lo que voy. Entonces, pues sí, una película sumamente trágica, sumamente cruda, tristemente vigente, y algo que podemos ver en nuestro contexto actual y que por lo tanto creo que es una de esas películas que hay que ver, es una de esas películas que hay que discutir, que hay que dialogar, que hay que encontrar esas similitudes y que ojalá resuenen, ¿no? Tanto La Sustancia como esta me parece muy bueno que estén surgiendo porque habla uno de que cada vez más se le está dando relevancia a este tipo de discursos que creo que la sociedad se empeña muchísimo en disfrazar y se empeña muchísimo en venderte la otra parte del discurso. Entonces, qué bueno que estén surgiendo, qué bueno que se esté dialogando, qué bueno que estén generando cuestionamientos. Y pues nada, váyanla a ver. De mi parte, no, creo que es todo lo que quería discutir. Digo, podríamos hablar mucho más de Agnes y de toda la parte de su historia, pero creo que ya se nos salió un capítulo demasiado extenso y quizás no tanto que ver con la temática general del episodio. Entonces, no sé si tú quieras agregar algo más o ya con esto terminamos el día de hoy. No, creo que está bien. Vale, pues bueno, entonces, pues nada, ojalá les haya gustado el episodio. Si fue así, compártanlo, denle like. Comenten ustedes qué les pareció la película, ustedes qué opinan, si están de acuerdo con la postura que aquí presentamos, y si no, ¿por qué? Y pues nada, yo fui Davin Y yo, Caro. y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.